Feliz instante, hermanos. Gracias, gracias por estar aquí. Seguimos estudiando juntos de la mano del Espíritu Santo, la voz de Dios en el sueño. No tengo que preocuparme por mi estado de preparación, pues no soy yo, ¿verdad? El que transmite el mensaje es el Espíritu Santo a través nuestro, cuando nos lo permitimos. Yo por mi cuenta no sé nada. Tengo que dejarme inspirar, tengo que dejar que sea Él el que me muestre el camino, el que me muestre la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Cómo tengo que pensar aquí para no hacerme daño? Pues estamos en el capítulo 3. Vamos a leer el epígrafe 3: percepción y conocimiento. Estamos en el capítulo 3, la percepción inocente, y vamos con el epígrafe 3. Me viene a la mente esta invocación que hacemos cuando eh, nos permitimos que sea Él el que nos muestre el camino, el que nos sane la mente colectiva. Pues Dios tiene solo un hijo y todos somos su hijo. Esta es la invocación de la página 30, que dice así, página 30 del epígrafe A, principios especiales de los obradores de milagros, y que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Padre, por esta invocación, para recordar que no somos nosotros y que estamos abiertos a ser sanados y a que sea Él el que sane a través nuestro. Pues vamos allá con el primer párrafo del epígrafe 3, capítulo 3. 1. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción. El Espíritu Santo está en directa conexión con Dios, que es la parte de tu mente que está sana, que sabe quién es y que goza de conocimiento, porque el Espíritu Santo es ese puente al conocimiento que lo evoca, ¿verdad? Que lo recuerda, que nos lo recuerda. Pero como parecemos estar todavía en la percepción, en el mundo proyectado, pues ahora se nos va a dar una percepción corregida, correcta, una manera de pensar que se alinea con la verdad, con el amor, para percibir en coherencia con esa nueva mirada, ¿no? Nuevo pensar. Recordamos, veo aquello que quiero ver. Para verlo, primero tengo que elegir los pensamientos, las creencias que tengo para poderlo ver fuera, aparentemente fuera, porque no hay nada fuera. Recordamos que parece en un sueño que hay algo afuera, pero en realidad todo está en mi mente. ¿Qué quiero ver?
¿Qué quiero ver? Quiero ver un mundo donde parecen pasar miles de cosas que además parecen ir en contra de mi voluntad. O quiero ver el mundo perdonado. La mente piensa como Dios quiere que piense y por lo tanto veré el mundo perdonado, la percepción corregida. No veo separación, no veo que sucedan cosas que contradicen la creación de Dios, sino que ahora veo con la visión del Cristo, ahora percibo correctamente tal como Él quiere que yo perciba. Es la antesala al despertar. Primero tengo que percibir correctamente para que se pueda transferir la percepción al conocimiento. Cuando Dios dé el último paso, conoceré con toda mi mente. Pero la percepción siempre es vulnerable a los cambios. Por eso nos dice el maestro, la percepción no es conocimiento. Pero necesitamos una percepción corregida, correcta, para que finalmente podamos conocer. Porque si no estaremos todavía haciendo real algo que no lo es. Cuando perdono al mundo, cuando me perdono a mí mismo, me estoy diciendo, me estoy recordando que esto es una proyección mental, que es una ilusión y que de esa ilusión me voy a quedar solo con lo que concuerda, coincide, está en coherencia con el amor de la creación. Solo lo bueno, lo hermoso, lo bello, lo santo es real, lo demás lo desestimo porque se opone a la creación. La percepción es temporal, al igual que el mundo, ¿verdad? Al igual que el sueño. Incluso el sueño feliz es temporal. No es el objetivo último el sueño feliz, sino que es el puente, ¿verdad? La percepción sana para que se me pueda despertar. Y sigue diciendo el párrafo 2: todas las dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puede ser de muchas maneras, debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta. Mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. Bueno, se nos está hablando de la diferencia que hay entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento, ¿verdad? Es llegar a conocer con toda nuestra mente donde ya no hay percepción. Mientras estemos en el sueño hay percepción y hay que tener una mente bien dirigida, una mente entrenada para ver lo correcto, lo que Dios, como decíamos antes, quiere que veamos y no lo que no, no lo que se opone a Él. Dice aquí, parece que no reconoces ni a tu hermano, ni a ti mismo, ni a Dios. Y reconocer implica que antes conocías, gozabas de conocimiento. Por lo tanto, sabemos que es un recuerdo, recordar quién somos. Pues si alguna vez lo habíamos conocido, volveremos a conocer. Y ahora en este sueño se nos recuerda. Recuerda quién eres, recuerda a tu hermano, recuerda quién es Dios. Y no valides lo que se contradice a todo ello. Eres el Cristo unido a todos tus hermanos en igualdad y unido a tu Padre. No neguemos esa verdad, no nos la neguemos a nosotros mismos, pues de otra forma pareceremos sufrir, ¿verdad? Ujú. Dice que podemos ver de muchas maneras porque la percepción, con los ojos del cuerpo, percibir de muchas maneras porque
Percepción entraña cambio, entraña mucha interpretación, ¿verdad? Diferentes interpretaciones. Sabemos que para la verdad, para aquí, cuando creemos estar separados, cada uno tiene una distinta de los demás. Con el ego, la verdad para cada uno es distinta, pero estamos ahora aprendiendo a ver la misma verdad, la verdad que se encuentra en la mente de todos por igual, la verdad que nos aúna, que nos devuelve el recuerdo de lo que somos, de la creación tal como Dios la creó. Y nos dice, el milagro, al formar parte del sueño, es una corrección. En el conocimiento no hay milagros, no se necesitan milagros, porque cuando llegues a conocer de nuevo, tu mente estará totalmente sana, ya no existirá la percepción, habrás sanado completamente. El milagro es la respuesta a una pregunta que cuando estamos confundidos o tenemos dudas acerca de lo que somos, pues nos planteamos, tenemos que cuestionarnos, ¿es esto la verdad? ¿Es esto posible? ¿Que haya muerte? ¿Que haya enfermedad? ¿Que haya guerra? ¿Que haya maldad? ¿Es esto posible, Dios, Padre? Y van a venir las respuestas en cuanto nos lo permitamos, ¿verdad? Una mentalidad abierta se hace preguntas abiertas para que puedan ser contestadas. Y el milagro es la respuesta a esa pregunta, que viene ahora en forma de libro, ¿no? De formato, un curso de milagros, un curso de pensamiento correcto. Y así como percibamos, así nos comportaremos. El conocimiento forma parte de lo intemporal, mientras la percepción forma parte de lo temporal, de lo ilusorio, de lo que nos hemos inventado. Sí, el Hijo de Dios, recordamos, se quedó dormido y creyó que era posible salir, irse de la casa del Padre. Se autoexpulsó aparentemente en un sueño del paraíso. Dios no lo expulsó, sino que fuimos nosotros porque creímos que nos interesaba más eh, ir en busca de algo que creíamos querer en lugar de seguir en la paz, en la dicha eterna del Padre. Creímos poder ser nuestro propio creador. Esa fue la arrogancia, ¿verdad? La arrogancia, esa idea loca que pareció cruzar nuestro espacio mental y que dijimos, sí, vamos a por ello, en un sueño, porque Dios no nos lo pudo conceder, porque Dios nos ama. No podría ofrecerle al Hijo de Dios que realice un sueño, que lo haga real, si es un sueño de separación, si es un sueño en el que parece que el Hijo muere, ¿verdad? Que se independiza totalmente del Padre. Él no pudo permitir eso. Y como no nos lo concedió, lo que hicimos nosotros con la perrería de querer seguir sosteniendo esa idea fue soñarla. Y la última frase que nos dice, cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado el conocimiento. Mientras tanto, podremos tener alguna duda, ¿verdad? Alguna duda, alguna pregunta por resolver, por ser contestada. Pues ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestra mente que nos la va a responder. Hay que entrenar la mente para que escuche, ¿verdad? Para que escuche solo una voz, porque sabemos también que el ego va a querer responder preguntas, pero también va a querer que no te plantees según qué preguntas, porque él no las puede contestar, más sus respuestas te van a dejar siempre insatisfecho, con más preguntas, ¿verdad? El ego hace preguntas que se contesta a sí mismo, pero no quiere que abandones su sistema de pensamiento, te quiere mantener esclavo. Pero como lo hemos inventado nosotros, podemos dejar de creer en él. Y así es como se le abandona. No se entra en conflicto con él, no se trata de combatir, ¿verdad? O de, que es lo que antes hacíamos, ¿no? En expiación con sacrificio. Algunos parecíamos incluso flagelar al cuerpo, ¿verdad? Las penitencias, ¿no? Ponernos en los zapatos piedras y caminar hasta Lourdes o lo que el ego nos planteara como para castigar al cuerpo y así conseguir los favores de Dios o el amor de Dios con sacrificio. Eso es imposible.
Expiación sin sacrificio. Expiación porque Dios quiere el perfecto amor para su Hijo, así lo creó. Dios nos invita a abandonar lo que se opone a ese amor perfecto. Eso es lo más difícil que vamos a tener que hacer. Aceptar la verdad y nada más. Y desestimar la locura. Desestimar ese sueño loco, esa idea de separación, esa idea de independencia, de autonomía, de autocreación falsa. Pues seguimos con el párrafo 3, que dice: la mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. Pues esas son las preguntas cerradas que se hace el ego, ¿verdad? El ego quiere esa estabilidad dentro de la inestabilidad, porque con el ego, en un sueño, en una proyección, todo es inestable, todo es cambiante. En cambio, cuando preguntamos con una mente serena, con esa mentalidad abierta, receptiva, es una pregunta abierta para que se nos sea contestada no desde el ego, sino desde el más allá del ego, ¿verdad? De lo que nos hemos inventado, de la ilusión. Estamos preguntando directamente a Dios quién somos, dónde estamos, qué debemos hacer, qué debemos decir, dónde debemos ir, cómo debemos pensar. Entonces, siempre que sintamos miedo y las preguntas las hagamos desde el miedo, creyendo que el futuro nos va a aportar más inseguridad de la que ahora aparentemente tenemos, debemos desestimar esas preguntas, porque son preguntas que vienen del sistema de pensamiento del ego. Lo que queremos ahora es ir a escuchar al Espíritu Santo. Por eso incluso las preguntas tienen que venir de una mentalidad abierta para que realmente puedan ser escuchadas las respuestas. Van a ser milagros, van a ser pensamientos que me van a ofrecer paz y no miedo. Así es como sé que el Espíritu Santo me responde. Cuando me quedo en paz, cuando me satisface la respuesta, cuando me uno, cuando me siento acogido, sostenido, nutrido, ¿no? Cualquier otra respuesta va a venir del ego, me va a desestabilizar, me va a ofrecer más miedo. Y el miedo lo que me hace es excluirme, separarme, protegerme del hermano, va a aislarme en lugar de unirme. Pues vemos lo que nos dice el párrafo 4, que dice: la verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es no obstante un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Es la verdadera percepción, es la visión espiritual, que es esa visión natural, la visión del Cristo, la visión de nuestra verdadera naturaleza, que no es con los ojos del cuerpo, sino con la mente del Cristo, ¿verdad? Estamos viendo unidad, ahí donde parece hay separación, conflicto. Y como aquello que deseo ver es lo que veo, depende de lo que nosotros queremos que sea lo que vayamos a ver. Siempre la pregunta es: ¿qué quieres, Santo Hijo de Dios? ¿Qué quieres ver?
¿Cómo te quieres percibir? ¿Cómo te quieres experimentar? Esa es mi responsabilidad. Yo decido, yo elijo. Ese es mi libre albedrío, no mi libertad de decidir cómo es la creación, si estoy separado o no de Dios, de quién soy. De esa libertad realmente no dispongo de hacer de la creación lo que yo quiera. Pero sí, una vez me he inventado el mundo, de decidir cómo quiero experimentarme. Dios nos creó libres. Cuando recuerdo mi verdadera voluntad, me vuelvo libre. Pero aquí, aparentemente, con esta voluntad que me he inventado, este deseo de ser especial, me aprisiono, dejo de ser libre. La verdadera libertad es estar en Dios, sentirme acogido, sentirme en Él, crear como Él crea, porque en Él soy libre realmente. Solo me puedo aprisionar a mí mismo en un sueño, en algo que no existe. En Dios vuelvo a recuperar mi libertad. Aquí tengo libre albedrío, libertad en elegir qué quiero experimentar, en qué quiero como propósito, en qué quiero elegir. Y elijo para mí y para el resto, porque las mentes están unidas. Estaré eligiendo, si elijo al ego como guía, como intérprete, estaré llevándome a mí y al resto a la devastación, a la separación, a la idea de oposición. Si elijo correctamente, el Espíritu Santo me estaré recordando en todos que somos la luz del mundo, somos la luz de Dios, somos su creación perfecta, y estas ideas las vamos repitiendo una y otra vez, hasta habituarnos a pensar de esta manera, a pensar solo de manera correcta, milagrosa. Igualmente la visión va a ser siempre simbólica, porque estamos en un sueño donde todo es simbólico. Aquí no hay hechos, todos son símbolos que representan, si son mm, errados, representan las ilusiones. Si son símbolos correctos, representan a la verdad, pero siguen siendo una representación. Por eso, hasta que no volvamos a conocer de nuevo, no volvamos a reincorporarnos a la creación de Dios tal como Él la creó, seguiremos aparentemente en el ámbito de la percepción. Y nos sigue diciendo, una visión de Dios no es una revelación. La revelación te lleva a una experiencia de amor inefable. La visión, aunque sea muy santa, sigue, si involucra percepción, sigue siendo del ámbito del, del sueño, del ámbito de lo ilusorio. Aunque evoque a Dios, ¿verdad? Y por eso son efímeras, ¿verdad? Como nos dice aquí. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Siempre tenemos que recordar que cuando conozcamos con toda nuestra mente, pues ahora parecemos estar en un sueño y una parte de la mente parece haberse involucrado en un mundo de percepción, aunque la otra parte de la mente sigue estando en Dios, el Hijo de Dios no se ha podido separar, pero esa parte aparente que está en ese sueño será devuelta enteramente a Dios, porque ya no te interesen, ya no me interesen, ya no nos interesen las ilusiones, ya no nos interese seguir proyectando. Cuando se reincorpore esa parte que parecemos haberle robado a Dios, ya no habrá visión, ya no habrá percepción. Somos, en realidad, un milagro, un pensamiento abstracto en la mente de Dios. Somos amor, como si fuera el sol. Para poner un símbolo, un ejemplo, Dios sería el sol y los rayos de sol seríamos cada uno de nosotros. El sol irradia calor, irradia amor, irradia vida y nosotros somos parte de él que se extiende con él, pero no podemos separar el rayo del sol, ¿verdad? Van juntos, igual que las gotas del mar.
¿no? El mar, el océano, tiene olas, tiene agua, pero sin agua no puede existir, aparentemente, también simbólico, ¿verdad? Pues lo mismo, somos parte de ese océano de amor. ¿No? Seguimos con el párrafo 5 que nos dice, la Biblia te exhorta a que la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo estás percibiendo tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionándolo, mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento el conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Así es. El mundo de la acción se encuentra en este sueño. La acción recta sigue al pensamiento recto. Así como pienses, así te comportarás. Pero el conocimiento no engendra acción, sino que es un pensamiento creativo, un pensamiento abstracto que se extiende dándose de sí mismo en abstracción pura y perfecta. Por eso la percepción, aunque en su forma más espiritualizada, sigue siendo del mundo, sigue siendo de la ilusión, aunque ahora será correcta si la ponemos en manos del Espíritu Santo para que sea Él el intérprete de todo lo que pensemos y veamos. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Ahora nos estamos preparando eh, para tener la visión corregida, para tener la visión del Cristo, que es la antesala al despertar. El sueño feliz, el mundo real, nos estamos preparando para que Dios dé el último paso. Pero cuando conozcamos con toda nuestra mente, como el pensamiento será creativo, ya no necesitaremos ni del tiempo ni del espacio para corregir nuestra mente. Mientras estemos aquí, las acciones son necesarias porque son ese compartir de milagros, ese compartir del pensamiento correcto, aunque es simbólico porque forma parte del sueño, pero lo que hace es apartar todos esos obstáculos que nos impedían reconocer quiénes éramos, que nos impedían recordarnos, pero que nos lo impedían porque nosotros mismos nos lo habíamos impuesto, lo habíamos elegido así. Nadie me está haciendo nada. No soy víctima del mundo, no soy víctima de Dios, no soy víctima de mi hermano, soy víctima de mis propios pensamientos y a ese nivel puedo elegir cambiarlos. De hecho, solo a ese nivel puedo elegir cambiarlos. El maestro nos dice, no tienes que corregir tu comportamiento, tienes que corregir tu mente, elegir correctamente para actuar coherente a ese pensamiento amoroso o a ese milagro, ¿verdad? A ese pensamiento milagroso que has elegido a cambio de el que habías elegido previamente, con el ego. Con el ego los pensamientos nos van a llevar a la dualidad, al sufrimiento, y todos además forman parte del mismo error. No hay pensamientos más equivocados o menos equivocados. Si forman parte del ego, todos están equivocados, son erróneos, ¿no? Pues seguimos con el párrafo 6 y nos dice,
Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado de el alfa y la omega, el principio y el fin, y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser. Conoce a Dios y acepta su certeza. Y eso nos traerá paz, porque en realidad somos la paz, pero nos hemos parecido convertir en algo que no goza de paz duradera, ¿verdad? Algo que es inestable, cambiante. Por eso ahora tenemos que intercambiar toda esa inestabilidad por la paz de Dios. El alfa y el omega es el principio y el fin del sueño. Todo pareció empezar con esa idea loca y acabará cuando elijamos correctamente en todo momento, en toda circunstancia, para hacer que el instante santo de nuestra liberación sea aquí y ahora, cuando ya no tengas necesidad de tiempo ni de espacio, más bien de tiempo, porque van juntos el tiempo y el espacio. El espacio es una derivada del tiempo. Cuando ya no tengas necesidad de tiempo en el que aprender las lecciones que Dios quiere que aprendas, en ese mismo instante despertarás del sueño. Dios dará ese último paso y será Él el que lo dé, porque Él sabe cómo es el Creador, cuándo estás listo y cuándo has entendido, cuándo has comprendido, cuándo te has unido totalmente a su voluntad y ya no estás en oposición, cuando ya no tienes miedo, porque Dios no te puede despertar si tienes todavía miedo. Le teníamos miedo a nuestro hermano, miedo a Dios y miedo a nosotros mismos, porque como decíamos nos habíamos convertido en algo que había sido fabricado sin amor, ¿verdad? Y lo que habíamos fabricado nos daba miedo, pero no queríamos reconocer eso, porque lo que queríamos era darle la espalda a Dios para ir por nuestra cuenta, ser autónomos. Pues aquí nos dice que, como decíamos antes, necesitamos una percepción correcta antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, que están en nuestra mente, que son nuestra mente. Ahí puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Cuando nos permitimos escuchar al Espíritu Santo acerca de quién somos, ¿verdad? Las buenas nuevas, un curso de milagros, cuando nos permitimos aceptar esos pensamientos amorosos acerca de quién somos, hallamos paz. Es la única manera de recuperar la paz que ya somos, pero que nos habíamos privado de ella. Ahora estamos recordando nuestra verdadera identidad y en ella recuperamos la paz. Y ahí estamos en comunicación con Dios. Cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el intérprete, el que nos habla. Él nos habla de parte de Dios. Él es el puente. Reconoce la falsedad y no la valida. Por eso cuando pensamos con Él, como Él, abandonamos lo que es una ilusión de nosotros mismos, hallamos cordura y descansamos en su certeza. Él tiene certeza. La mente escindida, la mente dividida, no tiene certeza porque se basa en lo incierto. Y esa fue la oposición a Dios, ¿no? Fabricar sin amor es fabricar con miedo.
Bueno, fabricar solo se puede fabricar cuando no hay amor, porque la creación se crea, no se fabrica, no es una creación falsa. Pero lo que hemos inventado sí es una fabricación o creación falsa, porque fue proyectada sin amor. Y lo que hemos fabricado no nos ama, no nos ama, porque no sabe de amor, ¿verdad? Algo que parece amarnos y luego odiarnos, que parece dárnoslo todo y a la vez quitárnoslo, no es alguien o algo fiable. Y ese es el ego, esa idea loca de que algo externo a mí puede darme y quitarme a la vez lo que parece que quiero, ¿no? El mundo de la ilusión me lo da y a la vez me lo quita. No me deja ni disfrutar de ello, ¿verdad? Porque a la que me lo ha dado ya me lo está quitando. Sea una relación, sea un trabajo, sea la vida, sea la salud, sea un hijo, todo finalmente me es arrebatado, no perdura. Ujú. El conocimiento finalmente reemplazará a la ilusión, reemplazará al tiempo, reemplazará las percepciones. Y ese es el verdadero significado, como decíamos, del alfa y el omega. Antes de la ilusión conocíamos, después de la ilusión volveremos a conocer. Ahora estamos recordando la verdad. También el significado de antes de que Abraham naciese, era yo, porque el yo siempre ha sido la estabilidad del yo verdadero, del Cristo, que ahora también es simbólico, le llamamos Cristo para reconocer el apellido de todos nuestros hermanos. Aquí en la ilusión parece que cada uno tiene un apellido distinto, que viene de una casa distinta, ¿no? De una mm, descendencia o de una familia con nombre y apellido distinto, pero en realidad todos tenemos el mismo apellido, somos el Cristo. Por lo tanto, ese es simbólicamente el recuerdo del Hijo de Dios, unido cual uno solo, sin diferencias. Aquí en el mundo parecen tantas las diferencias entre hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, altos, bajos, aparente, todo es aparente, todo es efímero, cambiante, inestable. Dice, la percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento es estable. Y ahí es donde vamos cuando vamos hacia nuestro interior, ¿no? Y también cuando ahora vemos con los ojos del Cristo porque dejamos de ver fuera y adentro. Estamos, estamos entrenando nuestra mente para que todo lo que parecía ser externo sea reconocido como parte de mí. Así sanamos la percepción, una mente corregida, una percepción corregida. Y esta última frase que nos dice, teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Porque a Dios no se le ha de temer, no tenemos que tener miedo de Dios. El ego es el que quiere que tengas miedo a Dios para que no vuelvas a Dios. El ego pretende robarle a Dios a su hijo, pero no olvidemos que lo hemos inventado nosotros. Cuanto más queremos demorar esa unicidad, esa dicha, esa plenitud, ¿verdad? Si fuéramos conscientes todo el tiempo de que nos estamos privando a nosotros mismos de la perfecta dicha, comunión, plenitud, esperaríamos más de lo necesario en el tiempo para recuperar el conocimiento, para recuperar esa experiencia de amor continuo, de creación perfecta, esa mente creativa.
en abstracción pura, o daríamos un salto para llegar a los brazos del Padre. Hay que ser consciente de ello durante todo el día, ¿verdad? Ese es nuestro entreno mental, que se vuelva un instante santo, eterno, continuo. A Dios no se le teme, a Dios se le ama. Y dice, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. ¿Podríamos decir que Dios no tiene certeza? No, Dios tiene certeza. Dios es la única cosa cierta en todo el universo. No el universo físico, sino el universo mental, ¿verdad? Dios y su creación son un hecho. Primer advenimiento es la creación de Dios. El segundo es el reconocimiento de que solo su creación es real. Cuando todos los aspectos de la misma mente hayan reconocido su verdadera voluntad, se hayan unido al Padre completamente sin tener ningún deseo de ser otra cosa distinta, ningún deseo de validar una idea loca. Todos tenemos que elegir y cuanto antes elijamos, menos tiempo de sufrimiento experimentaremos en este ilusorio mundo. Pues seguimos con el párrafo 7 que dice, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Pues así es. Reconocer a un hermano es reconocer la creación de Dios. Si yo no reconozco la creación de Dios en mi hermano, estoy renegando de Dios mismo. ¿Cómo veo a mi hermano? Me veré a mí mismo así también. Si no reconozco la perfección en mi hermano, aunque mi hermano esté equivocado, no debo ver al ego en él, porque lo estaría viendo con mi propio ego. Y yo quiero salir de ese autoengaño. Veo a mi hermano tal como Dios lo creó. Así puedo verme a mí mismo así también. No puedo excluir a un hermano y no excluirme a mí. Y si excluyo a un hermano, estoy excluyendo a Dios mismo. Esta mentalidad que se nos da ahora es para percibir con un propósito unificado, no dividido. No tenemos 1000 propósitos como antes parecíamos tener con el ego. Tenemos uno solo. Percibir correctamente, sanar la mente para recuperar esa unicidad, esa única visión que nos devuelve la cordura, el amor perfecto, aceptar la expiación para uno mismo, aceptar la salud para toda la filiación. Esa es nuestra dicha, esa es nuestra plenitud, nuestra compleción. Pero si ataco a un hermano, me estoy atacando a mí mismo, ¿verdad? Si creo poder atacar, porque sabemos que el Hijo de Dios es invulnerable, pero si yo pretendo atacar a mi hermano, sea con juicios, sea verbalmente, sea físicamente, no importa. La cuestión es que estoy creyendo en algo que es imposible, que estoy validando la separación entre mi hermano y yo mismo. Me estoy diciendo a mí y a él que somos algo distinto y que yo soy mejor porque por eso lo ataco, ¿verdad? Aunque sea aparentemente en defensa propia. Si me digo eso es porque me estoy identificando con algo que no soy, con el ego, con un cuerpo, con algo que está afuera y algo que está dentro. Y lo que ahora hacemos es recuperar
esa conciencia de que somos uno y lo mismo, de que no podemos estar separados. Dios no creó la separación, por lo tanto no existe. En la creación no hay extraños. Cuando atacábamos o cuando ataquemos o pidamos falso asesoramiento y creamos que alguien nos ataca y que por lo tanto necesitamos contraatacar, es que estamos recurriendo, ¿verdad?, a la ilusión de nosotros mismos. No es un extraño mi hermano. Mi hermano es mi amigo ancestral. El lugar más santo de la tierra es aquel en el que aparentemente dos enemigos se han reconocido, donde ha habido verdadero perdón, donde dos hermanos se han reencontrado, recordado. Y ahí es donde el milagro se da, porque se acepta la verdad y los hermanos sanan. Y un gran júbilo en el cielo se celebra por esa reconciliación, ¿verdad? Nuestros amigos ancestrales. Cuando Dios dé el último paso, será todo tal como fue siempre y como sigue siendo, pero ya no estaremos teniendo pesadillas. El infierno únicamente es aquello que hemos hecho aparentemente en un sueño de la creación. Hemos creído poder inventar, fabricar una parodia de la creación y ese era nuestro propio infierno. Tenemos que desestimar el pecado, la culpa, la separación, el odio, ¿verdad? Si todos hiciéramos ese trabajo, no habría guerras en el mundo, porque no habría diferentes intereses. Sabríamos que todo nos lo estamos haciendo a nosotros mismos y que no queremos atacarnos ni defendernos de nosotros mismos, sino que queremos recuperarnos como unidad, ¿verdad? Bendecir y no maldecir. Cuando llegas a la conciencia de que tu hermano eres tú, no tiene sentido atacar, ¿verdad? No tiene sentido juzgar. Lo único que tiene sentido es amar, amar como Dios ama y como su Hijo ama cuando está en su mente recta, ¿verdad? Se nos pide amar en lugar de proyectar, extender ese amor que somos en lugar de proyectar alucinaciones. Pues así es. Hemos acabado el epígrafe. Gracias por estar aquí, hermanos. Estamos en el capítulo 3, la percepción inocente. Debo percibir la creación y a mí mismo tal como Dios la creó. Y Dios no creó ni el pecado ni la culpa. Por lo tanto, percibo inocencia en toda su creación para poderme reconocer a mí mismo, a Él y a mi hermano, al mundo, el mundo perdonado, el mundo real, la percepción inocente. Y hoy hemos estado viendo este epígrafe 3, percepción y conocimiento, ver las diferencias que hay entre la percepción y el conocimiento. El conocimiento es del ámbito de la creación y volveremos a conocer con toda nuestra mente cuando ya no necesitemos tiempo para corregir, para aprender esas lecciones que Dios quiere que aprendamos. Mientras tanto, como nos hemos inventado la percepción, el tiempo y el espacio, percibiremos, pero de manera correcta cuando así lo elijamos. Yo tengo el poder de elegir. De hecho, mi poder de crear se ha convertido aquí, en este sueño, en el poder de elegir lo que quiero pensar, por lo tanto, lo que quiero experimentar. Esa es mi responsabilidad. Ya no señalo afuera a nadie como culpable de mi desdicha o de mi enfado, de lo que sea que me cuente, sino que me hago responsable. No quiero sentirme así. Si no estoy dichoso, es porque he pensado sin amor.
Entonces vuelvo adentro para recuperar la cordura. No quiero pensar así, porque eso me lleva a experimentar malestar. Quiero pensar como Dios quiere que yo piense. El Espíritu Santo en mi mente me va a ofrecer milagros para sanar mi mente y así experimentarme de manera amorosa de nuevo. Y ese es el entreno, ese es el trabajo continuo hasta que ya no haga falta, hasta que ya esté toda percepción sanada y sea santa. Mientras tanto, tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? Tenemos que elegir a cada instante. Pues infinitas gracias, hermanos. Seguiremos con el cuarto epígrafe, el error y el ego. Pues aprendemos juntos, enseñamos aquello que queremos aprender y seguimos entrenando a la mente para no desviarnos del camino recto, del recto pensar. Gracias, Padre, por tu creación perfecta. Gracias, hermanos, por ser parte de mí, por querer elegir el amor y no el autoengaño, por querer ser libres de vuelta en la mente de Dios, por elegir la certeza de Dios y no la incertidumbre del ego. Gracias, gracias por estar ahí siempre. Nos amamos.